Hola a todos, bienvenidos al quinto encuentro Babel 2020. Me presento, yo soy Andrea M. Mezquita y vengo a presentar mi primera novela, se llama Los sueños más oscuros. Antes que nada, quiero agradecer mucho a los organizadores de este espacio porque con todo lo que ha estado pasando, se las ingeniaron para que pudiéramos hacerlo aunque sea en esta modalidad virtual. Les voy a hablar un poco de la novela, pero también a su vez quiero hablarles de la novela gótica, que a mi parecer es una de las influencias principales en el desarrollo de la historia. Tendría creo que unos unos 13, 14 años cuando recién empecé a escribir el borrador. Y en ese entonces yo lo que buscaba era hacer una historia más fantástica. ¿A qué me refiero con más fantástica? Tenía mis héroes y estos héroes lucharían contra la fuerza demoníaca, la fuerza del demonio Yedenar, un ser que representaba el mal, y ahora sí que en su corazón la historia era en un principio la pugna del bien y el mal. Después de haber escrito el primer borrador de esta novela, me inscribí a un taller literario donde me di cuenta de que esta historia fantástica no terminaba de transmitir la verdadera pugna que me hubiera gustado elaborar en la historia. Es por eso que para desarrollar esta nueva historia, creo que no lo hice de forma tan consciente, pero de alguna forma me eché un clavado a la sombra en el sentido junguiano. ¿A qué me refiero? A la parte inconsciente del ser humano, a la parte que se reprime ya sea por tabús, por preceptos sociales, a veces hasta por defensa propia de la mente. Lo que quise transmitir es que puede haber un encuentro de la luz y la oscuridad de la psique humana entre los personajes, y sobre todo en la figura del monstruo o del demonio, en el que sirve como antagonista de esta historia. ¿A qué me refiero con el género gótico? Primero que nada hay que ver de dónde viene el término. La palabra gótico proviene de la tribu de los godos y originalmente hacía referencia al arte gótico, que creo que a muchos les ha de venir a la mente cuando escuchan esta palabra, que componía las catedrales y los palacios del siglo XII al siglo XV aproximadamente. Y las características principales de estos palacios, castillos, iglesias, es que tenían muchos rasgos exagerados. Eran edificios inmensos cuyo propósito final era hacer que el fiel que fuera a la iglesia o que llegara al palacio, que se sintiera intimidado ante el poderío que estaba enfrente a ellos, ya sea el poder del rey o el poder de la iglesia, el poder de Dios. Es por eso que el término, este arte gótico, su propósito principal era despertar la sensación de lo sublime, es decir, una mezcla de asombro y horror al mismo tiempo. Esta mezcla es el componente principal de los textos literarios que ya más adelante se denominarían como góticos. Estos textos que ya entraron dentro de esta categoría aparecieron alrededor del siglo XVIII, y sus primeras características era que trataban sobre heroínas atrapadas en castillos o en palacios aislados de la civilización, con un personaje, una especie de villano vampiresco, antihéroe, que no necesariamente, era como el villano de la historia, pero no necesariamente era del todo malo, de todo así una figura monstruosa completamente. Tenían cierto encanto, y era ese encanto o esa tentación que provocaban en la heroína parte de la problemática de la historia. Estas historias empezaron a denominar góticas no solo por el efecto que generaban en el lector, sino también porque en la época neoclásica, también en el Renacimiento, la palabra gótico también era un término muy despectivo para hablar de este arte indómito y salvaje, lleno de excesos. Entonces esa básicamente era una literatura de excesos
cuyo propósito final era provocar horror y asombro de alguna forma en el lector. De pronto el género gótico empezó a englobar en la figura del monstruo, en la figura del antagonista, problemáticas más de tipo moral o psicológica, ya que el monstruo o el enemigo pues, de la historia dentro de este género representaba las tentaciones, los deseos y los impulsos de los personajes principales. Aquí entra un término de la psicología que, vaya, en el siglo XVIII todavía no se desarrollaba, pero ya más adelante entró de lleno para describir un poco el efecto que genera este tipo de literatura en el lector, y es el Unheimlich de Freud. Si lo pudiéramos traducir al español, bueno, he visto varias traducciones de este término, pero Unheimlich suele referirse a lo inquietante o lo ominoso que se encuentra en lo familiar. Freud lo describe con el cuento de El hombre de arena de E.T. Hoffmann, pero creo que el mejor ejemplo para estudiar un poco lo ominoso, según Freud, es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la historia de este doctor que tiene su pócima mágica, con la que se convierte en un personaje monstruoso, en el señor Hyde. Y el pequeño error que puede llegar a pasar al momento de estudiar esta historia es que se cree que Hyde es el opuesto de Jekyll, pero en realidad, como lo desarrollan en la trama, es que el señor Hyde representa todos los impulsos y todos los deseos inconscientes que Jekyll reprime por ser un hombre de sociedad, por querer mostrarse como un hombre respetado, y por lo tanto el señor Hyde es como su vía de escape para sanar esa parte suya o esos deseos inconscientes. Pero se termina saliendo de las manos y no les platico más para que lean esa historia porque de verdad vale la pena. Y recurro mucho a esta historia porque creo que representa básicamente lo mismo que muchas otras historias dentro de este tipo de literatura. Incluso en Drácula, cuando el terror que genera el conde Drácula, si bien es porque él mismo es un monstruo, es porque el conde Drácula viene a transformar y transgredir el ámbito de lo familiar. A partir del siglo XX, el gótico ya no necesariamente se centra en figuras monstruosas o ya no tiene estos tintes fantásticos. Ya a veces puede ser hasta un poco más realista. El mejor ejemplo de ello es el gótico sureño de Estados Unidos, con novelas como Matar a un ruiseñor de Harper Lee y Una rosa para Emily de William Faulkner. Lo que tienen en común estas historias es que la parte monstruosa o de donde proviene el horror no es de un monstruo o de una figura demoníaca, de un antagonista sobrenatural. Ahí el horror proviene de la sociedad misma, de la sombra del ser humano, y ahí de nuevo vamos a la sombra junguiana. Ahora, si llevamos toda la historia del género gótico a la trama de los sueños más oscuros, ahí el desarrollo de la historia se empezó a centrar, ya que fui a este taller literario, en problematizar la lucha que originalmente iba a haber entre la luz y la oscuridad de la psique humana. En este caso, la oscuridad representada en la figura del demonio Yedener. Esta historia trata sobre dos jóvenes, Jack Weissner y Cassandra Conroy, a quienes les empiezan a pasar una serie de eventos sobrenaturales después de que se les presenta una visión de un demonio en su escuela. A partir de que el demonio se les presenta en esta visión y les dice que al nacer las sombras la verdad emergerá con ellas, los jóvenes tienen que volver a su pasado, tienen que rastrear de dónde viene esta visión macabra y para qué los quiere a ellos. Este viaje que realizan al pasado, que va de la mano con la presencia de los seres sobrenaturales que empiezan a plagar su vida, pronto les revela que no vale la pena querer huir de las tinieblas o huir de esa sombra, algo así de no vale la pena convertirte en el Dr. Jekyll o en Mr. Hyde. Al final, el propósito de encontrarte con esa sombra, que creo que esa es una de las partes más valiosas que han dejado las historias dentro del género literario gótico, es que el ser humano puede hallar una forma de autoconocimiento al encontrarse con la sombra.
es una forma de darse cuenta de que esa parte oculta o todo eso a lo que se le tiene miedo, todo lo que genera horror, ahora sí que lo horroroso en lo familiar, se puede conciliar de una forma u otra. Ese demonio al que le tienes miedo, ese monstruo imaginario bajo tu cama, ese vampiro al que está ahí tras tu ventana, es en realidad un reflejo de tu propia humanidad y de esa parte de la humanidad que rechazamos. Lo que el género gótico revela al final, y que también quise incorporar en mi novela, es que hay un monstruo dentro de todos nosotros, pero lo importante no es tanto que huyamos del monstruo o lo destruyamos, sino que aprendamos a vivir con él, o aprender a vivir en la verdad, o aprender a vivir en congruencia con uno mismo. Muchas gracias por haberse dado la vuelta por aquí. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, si quisieran saber un poco más al respecto, con mucho gusto pueden escribirme, les voy a dejar mi correo acá. Y también subí una versión escrita de este texto a mi página de web, que también se las voy a dejar aquí más adelante. También si pueden dense una vuelta a la feria virtual, porque con todo y todo, que es la gran ventaja de esta tecnología, va a haber feria del libro. Ahí está el link de Los Sueños Más Oscuros para que lo puedan conseguir en formato Kindle y en formato tapa blanda en Amazon. Y pues muchas gracias y un abrazo a todos.